ahorita nuestro primer concepto, la panadería tiene origen con un ser humano primitivo que se vuelve sedentario tras el descubrimiento de la agricultura. Se alimentaba de una mezcla de granos de cereal, toscamente molidos con una piedra y algo humedecidos, que acabarán por su casualidad cerca de una fuente de calor y adquiriría una consistencia sólida, plana y comestible. Bueno, en sí este pan se lograba este, por casualidad y aparte tenía como una forma muy comprimida. Esto fue en el 800 antes de Cristo y podríamos decir que es como el origen de la panadería. O más bien como, sí, del pan de trigo. El pan de trigo, como hoy lo conocemos, no se consumió hasta el año 2500 antes de Cristo en Egipto. Era todavía un pan acimo, sin levadura, negro y tosco, sin esponjosidad, sin apenas molla. Después, en el año 2000 antes de Cristo, en Egipto igual, si bien la masa ya se hacía igual con harina y agua y se cocía, pero no se fermentaba. Fue como los grandes descubrimientos de la historia, por casualidad, como los egipcios descubrieron que el fermentado a la masa, el pan estaba más jugoso. Y después llegamos en el año 3000 antes de Cristo es cuando los griegos y su relación con la panadería. Fueron los griegos en el siglo III antes de Cristo que hicieron un arte de la panadería. Crearon más de 70 panes diferentes. Los panaderos griegos inventaban formas variadas a los panes utilizando para fiestas religiosas, probaban diferentes masas panaderas, trigo, cebada, avena, salvado, centeno e incluso masa de arroz, agregando a estas especias, miel, aceites, frutos secos y en sí, pues ya. En el año 1101, en la Edad Media, las ciudades en la Edad Media empezaban a cobrar importancia y ya en el siglo VII surgen los primeros gremios de artesanos de todo tipo de profesiones. Así, el gremio panadero se asocia y se constituye como profesionales del pan, al ser pan alimento base de la población. En esta época, al igual que en Roma, la producción y distribución del pan estaba regulada por el gobierno. En el año 1519 surge el pan de muerto. La celebración a los fieles difuntos es típica en México, tradición que nació de la época prehispánica, cuando se hacían sacrificios humanos. En ese tiempo se representaba a un corazón sacrificado en forma de azúcar bañado con amaranto, lo que le dio origen al pan de muerto de azúcar, que simula tener huesos encima. Allá por el año 1524 en México se inició la producción y transformación del trigo criollo en pan. Al principio los hornos y amasijos eran familiares, pero poco a poco se fueron convirtiendo en empresas de productoras para el consumo de la población en general. En 1683 surge el bagel, un pan esponjoso y con un agujero en el centro. La leyenda habla de un panadero Vienes que inventó este pan para agradecer al rey de Polonia, Juan III, Sobieski, su victoria sobre los otomanos en 1683. Elaboró un pan en forma de estribo que en alemán se escribe Beugel. En 1790, en la Revolución Francesa, el precio de la sal se rebajó de 14 a un sud y esto hizo que el pan se distribuyera al público en general fuera salado. La enciclopedia de Diderot dedica un capítulo a panadería artesanal en el siglo XVIII. Es en esta época cuando aparecen los métodos refinados del horneado
que dan lugar a las masas hojaldradas, ya las masas choux y los libros de las recetas que contienen recetas para elaborar panes, pasteles y galletas. En 1796, Amelia Simons. La cocinera Amelia Simons publicó en el año 1796 su libro American Cookery, donde se describe recetas que emplean carbonato de potasio, que al ser alcalino y reaccionar con los componentes ácidos de la masa, producen un gas denominado dióxido de carbono. En el año 1800, en México, a finales del siglo XVIII, llegan a México los primeros maestros europeos de panadería y pastelería, que establecieron las primeras negociaciones semejantes a las europeas, talleres donde el jefe de familia es maestro y sus hijos sus pupilos. Un ejemplo de esto fue el maestro Manuel Maza, suegro de Benito Juárez, de origen italiano, que, en lo- que hoy es Oaxaca, desarrolló este tipo de negocios. En 1830 se propone la levadura química. La potasa sería la sustancia precursora de la levadura química, que posteriormente se desarrollaría en el periodo que va desde los años 1830 a los 1850. El descubrimiento de la levadura química da lugar a una nueva forma para elaborar masas y panes. En el año 1876 surge la levadura seca activa. Charles y Max Fleischmann aprovecharon la ocasión que les proporcionó la Exposición Universal de Filadelfia para presentar al público por primera vez una levadura que no necesitaba refrigeración y que se activaba rápidamente ante la presencia del agua. La patente se denomina Active Dry Yeast y en la actualidad es empleada extensivamente en panadería industrial y casera. En el año 1922 se propone surge el concepto del pan blanco. La panadería en México se caracterizó por la preponderancia del pan blanco en los anaqueles de los expendios. En el año 1923 surge la bizcochería. De 1923 a 1950 aproximadamente, en México empezaron a ofrecer bizcochería. 1930. El pan en rodajas se pone a la venta gracias a que la empresa americana Wonder Bread Company lo introdujo en el mercado. En 1950, en México, Antonio Ordóñez Ríos llegó a una de sus panaderías y decidió darle la vuelta al mostrador, permitiendo que el cliente seleccionara y colocara su sartén en la charola, iniciando en ello el autoservicio en panaderías. 2007. El pan en la actualidad. La crisis alimentaria mundial hace que el precio de los cereales suba a cuotas no sospechadas y como consecuencia el precio del pan sube en algunos países, lo que provoca desestabilización económica.